varios países se han consolidado liderazgos políticos de outsiders que se ponen al frente de grupos que se autodenominan antisistema o antiglobalización. Suelen encabezar movimientos nacionalistas con tintes racistas, homófobos y machistas y se convierten así en críticos de una democracia de la cual participan, en la cual obtienen votos y a veces incluso ganan elecciones. ¿Cómo se retroalimenta este fenómeno con la insatisfacción ciudadana de nuestras democracias? ¿Por qué avanzan y hasta triunfan figuras como Trump, Bolsonaro, Le Pen o Milei? ¿Y cuál es la realidad en este sentido en nuestro país? Hoy en la letra chica, insatisfacción democrática. Los sistemas políticos han sido debilitados, los partidos han sido debilitados y esa es una de las razones por las cuales los gobiernos también no pueden desempeñarse bien porque no tienen mayoría en el Congreso. Entonces produce una serie de problemáticas en el funcionamiento del sistema político donde los latinoamericanos dicen esta democracia no está bien consolidada. Cuando al descontento popular, sobre todo si se activa en la forma de movilizaciones, coincide con que en las élites se empiezan a instalar los comportamientos desleales, o sea, los comportamientos que se desentienden del interés por la estabilidad del régimen democrático, bueno, la democracia sencillamente no tiene chances. Porque efectivamente la globalización, que es la respuesta a la alerta progresista, lo que ha generado es un modelo de economía excesivamente financierizada y que incrementa dramáticamente las desigualdades y la gente que se llama progresista no tiene una respuesta a eso. El populismo siempre parte de un fracaso de las instituciones sociales y políticas existentes y que eran las que enmarcaban a la ciudadanía dentro de un orden estable. El avance de la desigualdad, la carencia de instrumentos por parte de los estados nacionales para dar cuenta de las nuevas realidades y de los nuevos actores sociales, económicos, mediáticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, estaban poniendo en crisis la democracia. Para los sectores populares, la democracia es también un elemento de autodefensa, un paraguas que puede facilitarles la autodefensa. Cuando ya en democracia no se puede autodefender los sectores populares, bueno, ya estamos hablando de una democracia meramente funcional a la acumulación de capital. La desigualdad mata a la democracia. ¿Qué está pasando? La gente empieza a descreer de la democracia porque si con democracia no vive mejor, ¿por qué la voy a defender? La gente percibe que la democracia, en vez de resolverle los problemas a la mayoría, le está llenando los bolsillos a la minoría. Y porque la gente ya no aguanta más desigualdad. En la última década y con velocidad creciente se ha traducido en la descomposición interna de los sistemas de representación democrática en casi todo el mundo. Todo eso implica no solo regenerar, sino reconstruir, refundar las instituciones políticas adaptadas al tiempo histórico que vivimos. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja no tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, ¿pa' dónde fue quien se la robó? La democracia, Son las 9:05 de la noche, les damos la bienvenida a esta letra chica de martes. ¿Cómo estás, Maite Sarasola? ¿Cómo andás, Jorge Temponi? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, arrancamos con el tema de hoy y nuestra excusa, nuestro tema disparador es lo que pasó en Colombia el domingo pasado, que hubo elecciones y una figura, un empresario, la figura de Rodolfo Hernández, el ingeniero, como le gusta que le digan, resultó bastante sorpresiva porque obtuvo casi un 28% de los votos en total y se la va a jugar con Petro en lo que va a ser una segunda vuelta.
Ahora vamos a entrar en por qué es un poco extraño esto y para eso recibimos a la periodista Mariana Cianelli. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué es una sorpresa esto? ¿Quién es este actor político? ¿Por qué es una figura un poco controversial, digamos? Bueno, Rodolfo Hernández se presenta en su cuenta de Twitter como el futuro presidente de Colombia, empresario, exalcalde de Bucaramanga y como el rey del TikTok. Este es el orden que elige para presentarse. Él mismo dice así, el rey del TikTok. Sí, el rey del TikTok, que algunos lo conocen como el viejito del TikTok. De esto vamos a referirnos más adelante. Y bueno, lo traigo un poco a colación porque vamos a estar hablando de estos detalles que hacen, ¿no?, a su candidatura. Efectivamente, es un empresario de 77 años que logra meterse en la segunda vuelta presidencial de Colombia, que va a ser el 19 de junio, desplazando a un tercer lugar a Federico Fico Gutiérrez, candidato del uribismo, que luego de conocerse los resultados de las elecciones de este domingo, anuncia que lo va a apoyar. Para hacer un pantallazo de lo que pasó este domingo, tenemos que por un lado, en primer lugar, Gustavo Petro, candidato izquierdista, obtiene el 40% de los votos. En segundo lugar aparece Hernández, ¿no?, que logra, como bien decías, un 28%, que es aproximadamente unos 6 millones de votos. Y en tercer lugar Gutiérrez. En cuarto lugar, con un 4%, aparece Sergio Fajardo, que es un candidato de centro. Y bueno, hubo habilitados unas 39 millones de personas para votar, votaron 55% y hubo un 3% de votos anulados y en blanco. Claro, porque no es obligatorio el voto en Colombia. Exacto. Bien. Bien, vamos a compartir un video de la historiadora colombiana Ivonne Calderón, a quien le consultamos, desde una visión local, por supuesto, y experta, quién es este personaje. Rodolfo Hernández es un millonario empresario colombiano, oriundo del departamento de Santander, quien se hace llamar el ingeniero por parte de su electorado. Dedicado al rubro de la construcción, este hombre amasó una fortuna con su constructora HG y así se convirtió en amigo de la clase política santanderiana, financiando campañas políticas. Hernández, el candidato que se disputa hoy la presidencia de Colombia con el otro candidato favorito, el izquierdista Gustavo Petro, fue alcalde de la capital de Santander, un periodo durante el cual incurrió en irregularidades sobre contratos que hoy lo tienen enfrentando procesos penales por corrupción, una endemia contra la que paradójicamente Hernández pretende enfrentarse en una eventual presidencia. Podría pensarse que el ingeniero es un outsider de la política tradicional y que en esta contienda electoral ha logrado recoger el descontento de millones de colombianos frente a las prácticas políticas tradicionales, pensando en la actual gestión del presidente Iván Duque, representante del uribismo, y en general ante los representantes del establecimiento. En ese performance político, este candidato desconocido hasta hace unas semanas por muchos colombianos parece ser la opción de cambio que desean las mayorías electorales. Junto a su proclamada y cuestionada lucha anticorrupción, este candidato ha menoscabado a las clases trabajadoras, colocando por encima sus intereses económicos como empresario. Es cercano de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano cuestionado por los asesinatos extrajudiciales en el país. Y como complemento, Hernández tiene una marcada actitud misógina, xenófoba y racista. Bueno, aparte del paquete de Hernández y el partido que creó se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Mariana. ¿Cómo llegó a crear este partido? Bueno, como bien decía Ivonne, él tiene un paso muy largo como empresario desde 1971 que lidera esta constructora que es encargada de construir viviendas de interés social en todo Colombia. Después, durante su paso por la alcaldía, como bien decía, que hubo algunos episodios de irregularidades, de corrupción y denuncias. También hay un episodio que fue muy notorio, que es que en una entrevista con un concejal opositor termina dándole una cachetada. Un personaje bastante polémico, ¿no? Que termina obteniendo unos casi 6 millones de votos con un discurso antisistema, ¿no? Es un candidato populista que ha tenido declaraciones
xenófobas y machistas a lo largo de la campaña, que también en su programa ha ido delineando como algunas de las ideas que hoy se van a estar discutiendo mucho más, ¿no?, de cara a la segunda vuelta. En su programa de unas 70 páginas, él propone, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un programa de viviendas rurales, crear aldeas rurales por Colombia. También plantea la necesidad de crear una renta básica que unifique el sistema de transferencias que tiene Colombia. En la parte del sistema de salud, por ejemplo, propone hacer un censo sobre adictos de sustancias alucinógenas y a partir de eso crear diferentes centros de rehabilitación. En otro plano económico propone bajar el IVA a un 10%. Todo esto aparece en el programa, pero hay todavía más, ¿no?, de las propuestas que tiene en mente. Por ejemplo, también ha planteado eliminar el fracking, eliminar algunas embajadas, eso ha estado Uruguay entre una de ellas. Uruguay, ¿no?, está entre una de ellas. También plantea que, por ejemplo, los cargos públicos se ocupen por meritocracia, ¿no? También es importante ver que de estas propuestas que él ha planteado, que están en su programa, las plantea, pero no dice cómo las va a financiar ni cómo se van a implementar, ¿no? Esto es una de las grandes interrogantes. En eso podríamos decir que no se diferencia mucho de políticos tradicionales. Podría decirse. En esto no es tan outsider ni tan diferente. Podría decirse. Y bueno, en el plano discursivo, como les comentaba, el énfasis y su impronta está en esta idea de eliminar la corrupción, ¿no? Entonces esto lo podemos ver en sus redes sociales, en TikTok, ¿no? Hay muchos videos que hablan de los politiqueros, el despilfarro, la necesidad de austeridad, de generar eficiencia, ¿no? E incluso, por ejemplo, en su página web, él se propone cambiar la realidad de corrupción dictatorial, ¿no?, en esos términos lo plantea, por una realidad de la ética democrática, ¿no? E incluso después de las elecciones del domingo, él dice algo así como: la ciudadanía vota para terminar con la corrupción del sistema como sistema de gobierno. Ni siquiera lo plantea como la corrupción del sistema, ¿no? La corrupción entendida como sistema de gobierno, ¿no? Y que el país le estaba dando la espalda a esta politiquería, ¿no?, y a esta corrupción. Bueno, el descontento social y la insatisfacción y el inconformismo en Colombia es algo conocido, pero le consultamos sobre esto a Ivonne Calderón, a ver si explican un poco los resultados de este pasado domingo. La vemos. El descontento social está allanando el camino a la derecha colombiana, que de forma muy sagaz recoge el inconformismo con la gestión política impopular del presidente Duque para reencarnar en una alternativa de cambio. Después del paro nacional de 2019 en Colombia y de 2021, junto a la mala gestión de la pandemia del COVID-19, quedó sepultado el uribismo como fuerza política y se esperaba entonces que Gustavo Petro y el Pacto Histórico tomaran el lugar de alternativa de poder. Sin embargo, con lo que sucedió en la primera vuelta presidencial de ayer, Hernández, el ingeniero millonario, puede llegar a ser el futuro presidente del país. Hernández es una semblanza de la idiosincrasia colombiana, representa al colombiano promedio que osa resolver los asuntos con la violencia, la chabacanería, los gritos, un comportamiento colectivo que se ha ido configurando históricamente si se tienen en cuenta las numerosas guerras civiles en el territorio y además el conflicto social y armado por el que ha atravesado el país. Además, las mayorías políticas en Colombia se ubican con mucho orgullo a la derecha, dando cuenta de un país profundamente conservado, apelando así a conquistar al electorado con un discurso irreverente, demagógico, de rabia contra la élite política, bajo la bandera de la corrupción, que parece ser el único problema para los colombianos hoy por hoy. El ingeniero Hernández se presenta como el candidato idóneo para lograr que ese hartazgo popular castigue a la clase política. El problema acá es que Hernández, que finge ser la opción antiestablecimiento, a pocas horas de los resultados de ayer ya había recibido el guiño del uribismo para la segunda vuelta electoral. Y como él no tiene
tiene maquinaria política para gobernar el país. Tendrá que acudir a esos corruptos de las élites que tanto odia, sin los cuales le será imposible ser poder. El ingeniero entonces es la encarnación de lo que se conoce como el puto castigo, que en su lugar parece querer escarmentar a las izquierdas y no al uribismo y a la élite política que tanto daño le han hecho a Colombia. Bueno, antiestablecimiento, pero va a tener que igual negociar con otros actores de la política colombiana. Mariana. Justamente, este perfil, ¿no?, de figura que se presenta como fuera del sistema, pero es parte, lo hemos visto en el mundo y también en la región, ¿no? ¿Qué otros ejemplos salientes hay en este sentido, ¿no? De estos outsiders, estos antisistemas, esta gente que de última, desde su liderazgo, dice cosas impunemente, pongamos la palabra, pongámoslo así, y vos decís, ¿cómo arrastran votos, ¿no? Representando todo lo opuesto a la corrección política del momento, que por algo también es corrección política. No sé, ¿qué otros personajes gruesos? Bueno, hay varios ejemplos que tienen características diferentes según el contexto, ¿no? Y también según los perfiles. Por ejemplo, hay algunos que realmente son outsiders y son empresarios que se presentan a las elecciones como tales, pero hay otros que ya han tenido un paso por la política, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jair Bolsonaro, él llega a la presidencia de Brasil con un fuerte discurso anti-PT, obviamente, pero también antisistema, una fuerte idea de acabar con la corrupción que está minando a Brasil, ¿no? Pero Bolsonaro fue diputado de Brasil, ¿no? Además de militar, o sea, no era un outsider, pero se presentaba como algo nuevo para aportar a ese sistema, ¿no? Después, por ejemplo, también está el caso en El Salvador de Nayib Bukele. Él en las elecciones de 2019 entra como una figura de renovación en la política. Sin embargo, este publicista estuvo antes, fue alcalde en 2012 y en 2015 por un partido de izquierda, el FMLN, pero cuando se presenta como un candidato, viene presentándose como soy la alternativa a este sistema corrompido que lo han llevado estos dos partidos, el FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista, ¿no? Ese es un poco otro ejemplo. Después hay otros casos también como los expresidentes Donald Trump en Estados Unidos y Mauricio Macri en Argentina. En el primer caso se trata de un multimillonario, ¿no?, que termina siendo candidato del Partido Republicano y durante la campaña, bueno, también lo vimos en la presidencia, tuvo un discurso antimigrante, xenófobo, racista, machista, ¿no?, que lo pudimos ver con mucha atención. La particularidad de ese caso es que Trump irrumpe en uno de los sistemas de partidos más fuertes del mundo, ¿no?, con una historia de dos partidos que han disputado el poder históricamente, ¿no? Él cae en ese sistema, habría que preguntarse, ¿no?, si por fuera de eso él hubiera llegado a lo que llegó. En el caso de Macri, el camino es diferente. Él obviamente pertenece a uno de los grupos económicos más importantes de Argentina, pero llega a la política en 2003, después de haber sido presidente de Boca. Se presenta en la política, crea su propio partido, el PRO, después pasa por la Diputación, termina en la jefatura de la ciudad de Buenos Aires y bueno, llega a la presidencia con un discurso que apuntaba a la eficiencia de la gestión, ¿no?, como parte de ese bagaje empresarial y también con esta idea de cambio, de renovación de lo preestablecido. Después también podemos ver otro caso, en el caso de Ecuador, con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un banquero
que su carrera la hizo en los bancos. Él arranca de muy joven, a los 23 años, en una financiera que termina comprando acciones del Banco Guayaquil, ahí termina como presidente, después tiene un breve paso por la política, es designado ministro de Economía en 1999, dura un mes, lo deja por discrepancias, y en su campaña política también está estuvo presente esta idea de combatir la corrupción, de combatir esa corrupción que está debilitando al sistema. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Ya viene Álvaro Padrón. No se vayan, esto es La Letra Chica. Pasan de las 9 y en este segundo bloque vamos a darle una mirada internacional de análisis y preguntarnos un poco cómo afectan todos estos movimientos a la democracia, y eso lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Padrón, analista internacional y columnista de La Letra Chica. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Álvaro, con Mariana repasábamos algunos nombres de presidentes o expresidentes de la región y de afuera de la región que llegaron a la política con discursos rupturistas, digamos, antisistema. ¿Cómo impacta esto en el sistema democrático? Porque de cualquier manera forman parte del sistema, de alguna manera, y creo que la historiadora hablaba de un voto castigo. ¿Llegan como una respuesta al descontento generalizado de la gente que dicen, basta con esto no me sirve? Sí, hay un poco de eso, ¿no? Y claro, con mi perfil, que es más, de alguna manera, mirar los temas internacionales, yo lo primero que quiero plantear es que esto no es un caso aislado, ¿no? Uno podría por momentos decir, mirá qué cosa rara, ya acá, ya tiene escala planetaria, y yo creo que hay que registrarlo porque empieza a demostrarnos que puede pasar en un país grande, en un país chico, en un país subdesarrollado, tercer mundo, que uno dice, bueno, esa cosa, ¿no?, de precariedad de la democracia, pero pasa en países desarrollados, puede pasar efectivamente en países con democracias muy débiles, o puede pasar en el que, entre comillas, inventó la democracia como la tenemos hoy concebida, que es Francia, ¿no? Entonces, estamos frente a un asunto serio, ya no es una anécdota. Y a mí me parece que está pasando algo que también creo que es muy grave y tiene que ver con esto que decías de cómo empieza a afectar la democracia, que es que lo empezamos a naturalizar. Yo creo que nos sorprendemos, ¿no? y reaccionamos, pero de a poco lo vamos integrando a la lectura, ¿no? O sea, y me preocupa mucho eso porque empieza a ser menos cuestionado. O sea, empieza a formar parte del paisaje político natural que tenemos en nuestros países. De alguna manera, sí, pero claro, y yo en general lo vemos lejos. Yo recuerdo y busqué un poco para atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de Berlusconi, no? Sí, claro. 94. Italia. Ya está lejazo, pero miren que ese muchacho empezó pateando el tablero, dueño de un canal de televisión, presidente del Milan, dueño, no solo presidente del Milan, playboy, empresario, súper rico. O sea, en ese momento yo recuerdo, no podíamos creer. Decíamos, ¿este tipo va a ser presidente? Bueno, fue, ¿no? Hay un libro que es impresionante sobre Berlusconi que dice Televisión, Poder y Patrimonio. Y yo creo que ahí hay una explicación fuerte de los medios. Fuerte de lo que está pasando. Claro, era un escándalo, pero fue 3 veces primer ministro. O sea, esto de la naturalización, esto de que ya no se trata de que aparece de golpe, es una cosa rara y después se acaba. No. Después, claro, aparece Trump, bastante después, y nos olvidamos de Berlusconi, porque además Trump ya le agregaba otros condimentos que todavía encima Estados Unidos, recién decía Mariana, ¿no? La democracia, no estoy tan seguro de la más sólida, pero claramente una de las referencias, y aparece Trump, y se come al Partido Republicano, tremendo partido, y nos olvidamos de Berlusconi, y la gente de House of Cards, me acuerdo que en ese momento eran contemporáneos, decían, si hubiéramos tenido una locura de imaginación, no imaginábamos a Trump como protagonista de nuestra serie, que fue una serie además muy dura sobre la política, ¿no? Cuando aparece Bolsonaro nos olvidamos de Trump, porque Bolsonaro le agregaba el condimento brasilero, ¿no? Esa cosa latina, de América Latina, como diciendo, este ya es
peor todavía, ¿no? Es como militar, era en muchos sentidos, en fin, impresentable. Y ahora aparece Hernández, que a mí me hace, no digo que me hace olvidar a Bolsonaro porque está acá, pero es impresionante. Este sí que el ingeniero, como le dicen, se lleva todos los premios, ¿no? de los disparates. Entonces, yo lo que digo es que el fenómeno no solo no para, sino que se agudiza. O sea, hay que leerlo así. No estamos frente a algo que dice, bueno, sigue. No, sigue, pero se profundiza. O sea, cada vez es peor. Cada vez nos aparecen personajes que nos hacen sorprendernos más. Entonces, si uno suma, esto lo estuve mirando sobre todo por el caso de Colombia, pero se repite en casi todos los demás casos, si uno suma la votación que tuvieron estos personajes, más la gente que se obtuvo, en muchos casos llegamos a las 2/3 partes del electorado, y en algunos casos más, como en Colombia. O sea, hay un problema con la democracia, porque una enorme parte de la población apuesta a estas figuras, y otra parte ni siquiera vota. Entonces, si no nos planteamos este problema, yo creo que no nos damos cuenta que más que una luz amarilla se están prendiendo ya luces rojas. Pensando en que se presentan a elecciones y obtienen a menudo éxitos en estos casos, pero se manifiestan antisistema y dice la democracia no sirve. Bueno, está en el mapa, como decía recién Maite. Esto es política, es parte de la democracia, pero a un nivel más filosófico, si se quiere, ¿es política? ¿Es democracia? Está buenísimo ese punto, ¿no? Ayer lo hablábamos mucho con Juan Core, el productor de La Letra. Y claro, el problema es que vos decís democracia, ¿no? Y es difícil ponerle adjetivos a la democracia. Es un tema que se ha polemizado mucho, ¿no? Algunos sectores conservadores se quejan mucho cuando desde una perspectiva progresista uno trata de desarrollar un concepto más amplio de democracia. Por ejemplo, cuando decimos democracia económica, porque estamos todos muy acostumbrados a hablar de democracia política, ahora la democracia económica está lejísimos, ¿no? Y por eso a algunos les molesta tanto ese término. Pero, a ver, viene Gabriel más adelante, el que se haga cargo de esa cuestión de cómo caracterizar a la democracia y las profundidades y los niveles de democracia. Yo creo que está claro que en muchos de estos casos hay un deterioro de la democracia. Algunos le llaman democracia de baja intensidad, pero en fin, me importa mucho lo de la política. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen ellos? No soy político. Tremendo verso. O sea, son políticos y hacen política, sobre todo porque decidieron entrar en política. Pero este es un juego muy complejo y muy típico, con dos discursos. El primero, yo no soy corrupto, porque enseguida aparece la idea de que un político es corrupto, y como ellos no son políticos, tampoco son corruptos. Hay una frase que es maravillosa, la arrancó Macri en su momento: no voy a robar porque ya tengo plata. Bueno, y mucha población se hacía eco de eso. Pero ¿no? por supuesto. ¿Para qué va a robar el hombre si ya pero tiene lo que yo todos los estoy millones, diciendo ¿no? no es que no sea eficaz, ¿eh? Pero es de una falacia el razonamiento. Tremendo. Porque supongamos que él no va a robar porque que gobierna él solo, no hay una estructura que puede ser corrupta. Pero o sea, pocas no veces tiene se ve cabeza. tanto robo como cuando aparece ese discurso, porque funciona una cosa que se llama puerta giratoria, que es que se llena de gente vinculado al mundo empresarial, y no estoy haciendo un cuestionamiento al mundo empresarial, estoy diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, vienen a gestionar el Estado desde el poder privado, vienen de ser responsables de áreas estratégicas desde el sector privado, la asumen como sector público, la piensan, la administran y la gestionan con esa lógica, y después se van, por eso se llama puerta giratoria, y tienen más poder todavía porque estuvieron en de los dos lados del mostrador. Esto está comprobado. El caso de Argentina, hay un estudio fantástico que muestra cómo el 80% del gobierno de Macri venía del sector privado, CEOs le dicen, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando es una captura corporativa del Estado. ¿Y qué no van a hacer plata? Pero si harán plata. Si harán plata, porque lo que menos les interesa es el salario, eso que está siempre muy en la vuelta, ¿no? ¿Cuánto ganan los políticos? Bueno, les aseguro que en el sector privado se paga mucho mejor. Y este tipo de gobierno tiene un enorme problema, este tipo de gobiernos, para conseguir que esa gente pase al sector público, porque van a ganar mucho menos. ¿Y que lo hacen por bien a la patria? Les aseguro que no. Es porque funciona esta lógica de capturar el Estado para luego conducirlo en relación al beneficio del sector privado. El más sincero de todos fue Soros, cuando dijo: nosotros los ricos no sabemos parar,
No es verdad que un día dejamos de hacer plata. Nos dedicamos siempre a hacer eso. Nos tiene que parar el Estado. Ahora, si vos encima copás el Estado, estamos fritos, ¿no? Pero la segunda frase o el concepto que manejan es también impresionante. Los países son como empresas. Y por lo tanto lo que hay que hacer es gestionarlas bien. Y qué mejor que un empresario exitoso, rico, si gestionó bien su empresa, va a poder gestionar muy bien un país. Otro gran verso que reduce la política, mata a los partidos, mata a las ideas, a los proyectos, diciendo que un país se gestiona como una empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarnos de embromar con elecciones, hacer un casting de empresarios. ¿Saben que Hernández hizo un casting para su vicepresidenta? ¿Sí? ¿Para vice? Fue a través de un casting que hizo, entre otras cosas, porque como buen machista dijo, no, las mujeres tienen que estar cocinando y cuidando niños. Hasta que le explicaron, mirá, si no vas con una mujer de vicepresidenta, vas a tener un problema. Bueno, hagamos un casting. Entonces terminó eligiendo a partir de un criterio que tiene mucho que ver con el enfoque empresarial. Por eso vamos entendiendo ese sistema de ideas y esas cabezas. Entonces, democracia y política está en cuestión y por eso es tan complicado la aparición de este tipo de fenómenos. Hablando de este tipo de fenómenos, muchas veces las barbaridades se atemperan cuando viene la hora de la votación final y cuando tienen reales chances de llegar a la presidencia, aparentemente. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? Sí. ¿Es en la búsqueda de otras masas? Ahí Jorge se desnuda la fantasía y aparece la claridad de la mentira, porque en realidad es la hora de la verdad. O sea, ahí tenés que gobernar, tenés que resolver los problemas. El problema es que, y si observan, en este tipo de personajes no aparecen propuestas, mucho menos un proyecto, ¿no? Hay consignas, muchas, hay descalificaciones, una técnica típica, hay mentiras, hay promesas y hay demagogia. Pero no hay un proyecto. Hernández no presentó un plan. Nadie sabe qué piensa, más allá de lo que dice en términos de titulares, pero no hay un documento, no es un partido, ¿me explico? No hay una discusión ideológica, otra vez esta idea, ¿no?, de cómo se va perdiendo la ideología como un valor para ordenar precisamente a las sociedades. Entonces, ¿qué hacen? No debaten. Saben que no estuvo en un solo debate. Bolsonaro hizo lo mismo. Bueno, Petro justamente que estuvo en un montón, parte de lo que decían ahora era que iba a faltar eso, ¿no? Ese enfrentamiento de ideas. No lo quieren, porque no tienen ideas. O sea, no tienen ideas para compartir con la sociedad. Tienen una idea de lo que quieren hacer. Lo que menos tienen son argumentos, además. Y ahí viene otra cosa que hay que cruzar, que es el papel de las redes. O sea, hay un ecosistema hoy en la política que también se relaciona con estos personajes. Por eso utilizan mucho las redes. Por eso no utilizan los medios. Una palabra fantástica, ¿no? Medios quiere decir mediar. Es la mediación entre la información y el poder y entre la sociedad. Por eso tampoco quieren a los periodistas, porque les molesta el periodismo, porque los desafía, los cuestiona, le repreguntan, lo obligan a argumentar, a discutir, y eso no lo quieren hacer. Entonces, acuérdense en el formato de Bolsonaro, sentadito en su casa con la Biblia al lado, prendiendo una cámara, parecía todo muy precario. Uno dice, este tipo no puede ganar así, pero fue una técnica que se sigue repitiendo, que la utilizó ahora con otras variantes, ¿no? TikTok y demás, también lo había hecho, y acá viene otro tema, lo había hecho Trump con los WhatsApp. Se utilizan las redes y se utiliza el banco de datos, la Big Data, porque se segmentan mensajes. Sí, a Manuel Castells, que decía que ahora la política está en la calle y en las redes. O sea, tiene que estar en los dos lados, si no, no está. Sí. Y ellos la utilizan muy bien, y los sectores más tradicionales de la política muy mal. Entonces, termina quedando como mundos paralelos en donde van ganando porque en esos lugares se habla poco, se discute poco, sobre todo se polariza mucho. Se van creando burbujas donde se piensa igual, se da mucha manija. Entonces, en fin, yo creo que el problema es que la mayoría de estos personajes, y esto miren que es así sistemáticamente, terminan muy mal entre comillas. No sé, Berlusconi terminó preso, ¿no? 7 años preso. Trump está en un proceso, entre otras cosas, porque en el país de esa democracia terminaron haciendo un asalto al Capitolio. Bueno, hablando de esto, si es democracia o no, porque se presentan a las elecciones, Trump gana las elecciones y llega a la presidencia, pero después se resiste cuando pierde. Claro, y dice que es un fraude, cosa que va a pasar con Bolsonaro dentro de unos meses, ¿eh? Entonces, porque no les sirven las reglas de la democracia. Te hablan de eso, pero luego, cuando no es para ellos, patean el tablero. Katz en Chile, ¿no? Bueno, Bolsonaro tiene varios juicios, lo decía muy bien recién Mariana, ¿no? Outsider. Bolsonaro, 25 años fue diputado, no presentó un proyecto de ley.
Entonces, tenemos problemas de memoria también, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Hernández, yo creo que es la versión, repito, como ya más disparatada, pero yo quiero ser muy provocador con esto, ¿eh? El problema no son solo ellos. Son un problema, pero no son solo. El problema son los millones de votos que tienen atrás, ¿eh? Los millones de personas que acompañan. Eso nos interpela para otro lado, porque es muy fácil decir que es un disparate todo eso. Pero ¿y del otro lado? ¿No hay responsabilidad? Y de los partidos políticos tradicionales que no supieron ayornarse a una nueva realidad y a una insatisfacción generalizada que en lo que refiere a la democracia muchas veces también está vinculada a un aumento sostenido y cada vez mayor de la desigualdad. Porque ahí quién es responsable también. Maite, si acabo de nombrar de millones de votos, son los millones de personas que no bancan más la desigualdad, que se indignan, palabra que recorrió Europa, sobre todo cuando empezaron este tipo de problemas. Estallan, en Francia, por ejemplo. Palabra de América Latina, estallan la sociedad. O sea, ahí está el caldo de cultivo. Ahí pescan estos personajes. Después no resuelven nada, pero a la hora de ser electos, lo que la gente busca es un cambio. Porque ellos vienen con promesas, con discursos fáciles, pero que convencen. Yo creo que esto interpela a la política tradicional y por eso no me alcanza con llenarnos de palabras diciendo y sorprendiéndonos y contando anécdotas de estos personajes. Hay que mirar para el otro lado. El sistema tradicional político está en crisis. Y yo ahí quiero poner un foco, lo único original que puedo decir. Para mí la democracia, la política, los partidos están siendo incapaces, impotentes. Están paralizados frente a este fenómeno porque están perdiendo poder. Y en política el poder es todo, no es una mala palabra, ¿eh? El poder es... La política, los partidos, los políticos se dedican a conquistar el poder. Ese es el término cuando se gana una elección. Se conquistó el poder, por lo menos el poder político. ¿Cuál es el problema? La escala. El problema es la escala. He insistido bastante en esto en los programas de Sin Frontera. Estamos jugando en una cancha distinta de la que juega el poder real. Nosotros nos quedamos en la cancha chica, la política, las sociedades, los políticos, las elecciones, los votos, mientras que hay una cancha grande donde se está definiendo lo que verdaderamente duele en el planeta. Les pongo 4 asuntos. Desigualdad. ¿Cómo se va a arreglar la desigualdad país por país si los que concentran la riqueza las tienen a escala global? Si cuando tienen que decidir dónde ponen la plata, miran el tablero, imaginen que están mirando el planeta y dicen, voy para acá porque me cobran menos impuestos, voy para acá porque hay costos laborales más bajos, voy para acá porque puedo guardar la plata porque es un paraíso fiscal. Con ese juego los estados quedan totalmente incapaces de controlar. Les pongo un segundo ejemplo, la seguridad, porque esto se habla poco. Todos estamos siempre preocupados por la seguridad. Yo creo que es el hilo conductor de la mayoría de los primeros puntos en los países donde se discute qué pasa con la política. ¿Cómo se resuelve el crimen organizado a escala planetaria, país por país? El narcotráfico, que es un poder económico gigante, se mueve con la comodidad que se mueve una transnacional en términos económicos. Y influyen en los países también, en la política de los países. Pero por supuesto, entre otras cosas, vía la corrupción. Pero cuando ya no les conviene, le pasó a Colombia, en un momento migraron a México. Lo que no migra es el consumo, pero ellos son muy inteligentes porque saben dónde está el consumo, saben dónde está la producción y eligen sistemas de transporte, entre otras cosas Uruguay es eso, acá ni importa la producción ni importa el consumo, pero somos una de las piezas de la cadena global del crimen organizado. Y cuando la vemos no entendemos nada que pasa, porque tiene la explicación global, no nacional. Y el combate nunca puede ser solo nacional. Migraciones, que es un gran asunto de estos sectores, que le viven echando la culpa al migrante. Sí, sí, ¿Cómo se para la migración? ¿País por país? ¿Cerrando las fronteras? Entonces, el tema fundamental de la globalización, que es la crisis ambiental, que termina siendo algo que solo puede resolverse a escala planetaria, no estado por estado. Vamos a arreglar el problema del acuífero guaraní si está debajo de 4 países, como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, no respeta frontera. Con que un país lo contamine ya tenemos todos ese problema. Entonces, y las migraciones, las migraciones y el cambio climático es de gente pobre. O sea, termina afectando, ¿vieron lo que pasó en Brasil recién con las inundaciones? Entonces,
frente a ese esquema, la gente mira y dice, ¿para qué me sirve la democracia? Si todos estos poderes no los controla nadie. Esta es la globalización sin gobierno. Tenemos un problema con la globalización, por eso está en debate la globalización, porque adquiere una escala que la democracia ni la toca, los partidos ni llegan, los políticos hablarán mucho, entonces, ¿qué produce en la gente? Frustración. Y les dije que iba a hablar de fútbol, ¿saben por qué? Porque el fútbol tiene una escala globalizada también, y conecta con esto que estoy diciendo. Si nosotros, que somos históricamente un partido fuerte, un país fuerte con respecto al fútbol, cada vez vemos más cómo los jugadores se van. ¿Y qué significa eso? Que los cuadros nuestros no le van a ganar nunca más a nadie. Saquémonos de la cabeza, no hay forma. Podemos tener cada tanto un éxito con la selección y vamos a ver, porque también en eso vamos perjudicándonos por los tiempos, por el momento en que te entregan a los jugadores, pero en el fondo, en relación a equipos, vivimos perdiendo. Entonces, claro, vemos la Copa Libertadores, la Sudamericana, ¿y qué pasa con la gente? Frustración. Y sin embargo, en la misma televisión podemos ver la Champions, ¿no? Que acaba de terminar con una cosa fantástica. Entonces, ¿qué produce en la gente eso? Impotencia, bronca, violencia. ¿Por qué? Porque vos ves que hay algo que no se resuelve en tu país. Esto le está pasando a la política, esto le está pasando a la democracia. La única solución es una gobernanza global que empiece a parar estos desastres, que empiece a ponerle freno a esto con regulaciones que tienen que acordarse en los estados y luego también aplicarse a nivel nacional. No estoy hablando de que los estados nacionales no tienen un papel. Y tal vez, Álvaro, haciéndole entender a ese gran poder mundial que ni a ellos les sirve, ¿no? Que esto porque se digo, va yendo al a chocar carajo. de frente, creo que nadie va a querer tampoco ir a chocar de Totalmente. frente. ¿Se acuerdan que lo hablamos, no? Sí, Cuando sí, dijimos que en materia económica, si no les importa la solidaridad, por lo menos que le importe la estabilidad. Claro. El hecho de esto va a terminar mal, porque la avaricia va camino a hacer que se destruya el planeta, la desigualdad genere permanentemente estallidos sociales, las migraciones sean imparables. Entonces, ese esquema necesita de una gobernanza global, por eso yo creo que la democracia o escala, y la política y los partidos a nivel internacional, o tenemos un problema. Por eso tiene que haber partidos internacionales, por eso tiene que haber capacidad, por eso tiene que haber sociedad civil internacional. Lo entiende más la sociedad civil que los partidos, ¿eh? Álvaro Padrón, gracias como A siempre. ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando con Gabriel de la Coste. Vamos a meternos un poco en qué está pasando en Uruguay. En tiempos de crispación y de rediseño de algunos paradigmas. Hay autores que afirman que hoy la derecha se adueñó de territorios que históricamente han sido de izquierda y pareciera ser que el antiprogresismo y la incorrección política están construyendo un nuevo sentido común y un nuevo relato histórico. Para hablar sobre esto e intentar comprender si se está desarrollando este fenómeno en nuestro país o no, o cómo es que recibimos al politólogo Gabriel de la Coste. Buenas noches, Gabriel. Hola, buenas noches. Gracias por estar. Por favor. Cuando empezamos este libro a finales de 2017, no íbamos a estudiar la derecha, al menos no directamente. Notamos que se discutía constantemente sobre la corrección política y su contrario, la incorrección, y que en estas discusiones se formaban alianzas y complicidades insólitas. Así arranca La reacción, derecha e incorrección política en Uruguay, el libro editado por el colectivo Entre, que integra Gabriel, entre otros y otras. ¿Entendieron que era necesario poner este tema arriba de la mesa para trascender las obviedades, estudiar en serio, llamémosle, la incorrección y la corrección política? Bueno, primero alegra mucho que ese libro siga reverberando 3 años después. Ahora Entre ya somos otros, estamos haciendo otras cosas, pero... Bueno, la incorrección política avanza. Sí. Tiene vida. Sin duda. Pero bueno, pasa el tiempo y las cosas quedan. Y sí, efectivamente, era 2019, se palpaba la victoria de la derecha, la posibilidad de la victoria de la derecha. Había sucedido Trump hacía poco y había cosas que todavía sorprendían. Bolsonaro había sido en 2018 y son cosas que ya no sorprenden tanto, ¿no? Que un poco lo decía Álvaro recién, ¿no? Empieza a normalizarse, empieza... Ya Le Pen, en Francia, la veía recién en la pantalla esta, ya se sabe, más o menos, ¿no? La ultraderecha va a llegar al balotaje, va a rondar el 40% de los votos. Y claro, ellos
el discurso de la incorrección política se basa mucho en ese factor sorpresa, en esta idea de voy a decir lo que nadie dice, esa sorpresa va a hacer que se produzca escándalo, cuando se produzca escándalo van a apuntar las cámaras hacia mí y cuando yo chupo todo el espacio mediático, todos los demás están respondiendo a mí, ocupo el lugar central, gano. Yo creo que eso se gastó un poquito en algunos lugares, pero sigue funcionando. Milei en Argentina lo está haciendo y yo me pregunto cómo vamos a hacer colectivamente para construir alguna capacidad de indiferencia frente a los intentos de provocación. ¿Cómo ves que vamos a lograr decir, ah, sí, este es el mismo bobo que dice cosas para hacerse ver? Y bueno, sí, seguramente tiene algún deseo más o menos violento, más o menos destructivo del tejido social y que él tiene la intención de hacerlo. Pero yo me pregunto mucho cómo se hace colectivamente para inventar tácticas para que esto dé menos miedo, se rompa un poco la fantasía, ¿no? Porque ellos como que ejercen este hechizo y no deja de ser un poco de humo, ¿no? Y, o sea, no deja de ser política en un punto, decís vos. Y bueno, es lo de siempre, ¿no? Un poco de humo, un poco de amenaza, un poco de marketing, mucha plata. La política siempre estuvo un poco hecha de eso. Hay una política, ¿no? Democrática, colectiva, de ideas. Con ideas de hacia dónde caminar, Claro. qué tipo de medidas tomar cuando uno está en el gobierno. Pero también siempre hubo, ¿no? Si uno lee Marx en el siglo XIX hablando de bonapartismo, ¿no? Como, bueno, también siempre hubo momentos políticos donde aparecen líderes que dicen yo voy a arreglar todo porque soy el sobrino de Napoleón. Eso siempre pasó. Y es muy difícil crear anticuerpos colectivos contra eso, porque hay momentos en los cuales ese tipo de figuras capturan la imaginación, ¿no? Esta cosa tan difícil de asir que es el carisma, ¿no? Uno miraba a Hay Trump. una cuestión emotiva también en esos discursos que tienen, como de mover tu emoción. Y bueno, ¿qué es lo que mueven, no? Yo me acuerdo un debate entre Trump y Hillary Clinton en la elección del 16, que Trump se lo gana haciendo cosas muy raras. Era un debate, estaban los dos parados, Trump le caminaba por atrás, ¿no? La miraba raro, le decía que le iba a meter presa, y ella, que era una política normal, acostumbrada a hacer campañas normales contra rivales normales, medio que no supo qué hacer. ¿Y qué mueve eso? Yo creo que es una pregunta que podríamos hacernos, porque uno siempre se imagina que el público es otro, pero cuando uno mira eso, cualquiera de nosotros, ¿qué es esa figura? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué provoca magnetismo? ¿No? Bueno, en ese caso, ¿qué ideas de masculinidad? ¿Qué ideas de lo que es un millonario? ¿Qué ideas de lo que es alguien poderoso? ¿Qué ideas de lo que es alguien hábil? Yo creo que es algo que sorprende más de lo que debería. Y que yo creo que es un tema de eso, de madurez colectiva, ¿no? De cómo, ¿qué es lo que pasa, no? Que viene así un tipo con un peinado raro y un montón de plata y todo el mundo dice, acá pasó algo nuevo. Vos decís, pero ¿qué es lo nuevo? Es un especulador inmobiliario de Nueva York que tuvo 7 esposas. Es todo muy curioso, es todo muy, muy extraño. Bueno, es nuevo capaz que ver esa especie de frescura y no es honestidad, pero es como, mirá qué honesto que me muestro en la política. ¿No? Y No esa bueno, cosa tan acartonada a la que estamos acostumbrados. eso es muy interesante, ¿no? Porque hay una parte de la estrategia retórica de esto que se llama a veces incorrección política, que es yo digo lo que nadie dice, por lo tanto yo represento la verdad del público. O sea, vos que estás mirando del otro lado, sabés que lo que yo digo es lo que vos pensás, pero no te animás a decir. Y eso es muy hábil, porque no necesariamente el que está del otro lado piensa eso. Pero es una estrategia retórica, que es muy hábil porque de algún modo planta en el otro una semilla de algo interesante, de algo peligroso, de algo que está en el filo, de algo que es divertido, y que es un recurso del entretenimiento, ¿no? Hago que te muestro, pero no te muestro. Digo lo que no se puede decir y después digo que era un chiste. Son cosas que cualquier matón de pasillo de liceo sabe hacer muy bien, ¿no? Son técnicas que
A mí lo que me sorprende es que nos logren impactar con esas técnicas tan rudimentarias. Pero bueno, es las prácticas colectivas, las prácticas del diálogo, las prácticas de la organización requieren paciencia, requieren escucha, requieren tiempo, requieren pensamiento, estudio, y son a veces difíciles de hacer. Cuando cuajan, producen una potencia impresionante, pero cuando están medio lentas, cuando les cuesta construir rumbos, estas otras cosas les pueden sacar ventaja. Lo de la facilidad y la inmediatez es interesante, ¿no? Como una especie, esto se compone de un montón de aspectos y es complejo de entender y está bueno asumir que son fenómenos complejos. Pero una pata puede ser esa, ¿no? Ahora que lo tiras así, me dejas pensando en eso, una especie de fast food político. Y bueno, no en vano, el fast food requiere mucha investigación, ¿no? ¿Por qué se mezcla la Coca-Cola con las papas fritas? Cualquiera va a McDonald's o Burger King o lo que sea. Vos ves esa cocina, ves miles de millones de dólares en inversión de cómo se divide el trabajo, de las cositas que hacen pitidos, la pantalla esa que va. Y la magia es que parezca espontáneo y que parezca real cuando está... ¿no? Para estos ojos locos está muy ensayado. Estas cosas se inventan. Hay think tanks que tienen mucha plata, que tienen redes internacionales, que le dicen que tienen expertos en lenguaje corporal, que le dicen al tipo, mira, la forma de que el que te está mirando diga, mirá qué honesto que es este tipo, es gritar así de agudo. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Y bueno, eso qué sé, es técnica. Se estudia. Sí, claro. ¿Cómo estamos por acá, por Uruguay, con respecto a todo esto? Porque uno piensa, aparte con esa excepcionalidad que tenemos, no, nuestra democracia, acá llegarán a un 5%, no sé, ¿cómo la ves acá? Y bueno, el partido de ultraderecha que en Uruguay es Cabildo Abierto. Ese partido votó muy bien en 2019 y muy mal en las municipales. Tan mal que se la vieron venir y en muchos departamentos se resguardaron adentro del Partido Nacional para ver si no quedaban reducidos a la mínima expresión. No sabemos. La encuesta le da muy abajo a Cabildo Abierto. 2%, vi una hace poco. Eso no quiere decir que necesariamente les vaya a ir así de mal. Yo creo que en ningún lado está vacunado, porque es lo que decía Álvaro hoy. Cuando hay una situación objetiva muy difícil y muy compleja para mucha gente, el descontento existe, es real. Entonces el que diga, sea lo que sea que están haciendo los políticos, yo quiero hacer otra cosa, bueno, tiene chances de que le vaya bien. A Cabildo Abierto también le pasó que el referéndum lo pegó al gobierno. Parte de la inteligencia de la izquierda de promover el referéndum fue que obligó a la coalición a mantenerse unida. Lo hablaba ayer Botinelli, ¿no? Tal cual. Justamente decía eso. Sí, Botinelli tiene mucho olfato para estas cosas. Quedaron como unos, o sea, ellos, la coalición versus... Claro, entonces cuando los que están en contra de la coalición queda con el 48%, eso hace muy difícil hacer el juego que pensaba hacer Cabildo Abierto, que era la tercera posición. Nosotros no somos ni esto, somos algo nuevo, somos algo distinto. Bueno, resulta que hay dos mitades, ellos quedaron de un lado y hay otra que es casi la mitad del país. Entonces, el juego que hacían ellos lo van a tener un poco difícil, lo que no quiere decir que no pueda aparecer un millonario con mucha plata. Bueno, Sartori apareció en un momento. Bueno, exactamente, llegó a ser senador. Estas cosas pueden pasar en cualquier lado, porque la plata compra muchas cosas, porque el miedo y la amenaza seducen en quien no se siente amenazado, ¿no? El que se siente solidario con el que amenaza. Entonces, eso puede pasar en cualquier lado. Entonces, lo que diría de cómo estamos, estamos más o menos como en cualquier lugar, porque las técnicas para hacer esto son las mismas en todos lados. Estos movimientos que muchas veces se presentan a sí mismos como nacionalistas, populistas, son prefabricados, nada de nacionalismo, nada de populismo. Pero también las estrategias contra eso más o menos son las mismas en todos lados y felizmente en Uruguay es un país chico, es un país con mucha tradición republicana, es un país donde hay mucha capacidad de organización colectiva en todas las escalas, cosa que se ve en la alta política, pero también se ve en la vida cotidiana. Si uno conoce, por ejemplo, América del Norte, si uno conoce otros lugares del mundo,
se da cuenta que hay una textura de la vida colectiva. En Uruguay, en toda América Latina, ¿no? Pero Uruguay es una de las formas particulares que toma eso, que produce poder y que a veces creo que no terminamos de darnos cuenta cuánto un montón de cosas que nos parecen implícitas, normales, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos sentamos a hablar, de cómo nos organizamos con los vecinos, con qué sé yo, producen poder. Y ese poder, una de las cosas que puede hacer es evitar que aparezcan este tipo de fenómenos. Muy bien, Gabriel de la Coste, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Muy bien, nos vamos despacito por las piedras. Nos vamos, Maite. nos vamos, Se nos viene vamos. historia de la música popular uruguaya en este martes noche a la pantalla de TV Ciudad. Y mañana COVID-22, sigue el tema, así que nos vamos a meter con eso. Aparte se suman las gripes que andan en la vuelta, es un tema que está en la gente Frío. porque los virus están en mucha gente y porque hay mucha preocupación, la ola de frío. Bueno, de todo eso hablamos mañana. Gracias por acompañarnos, que descansen.